2 semanas pasadas. Si tú no has escuchado las prédicas de las semanas pasadas, te animo a buscarlas en internet, están en YouTube. Puedes buscar La Casa del Padre Bolivia, así escríbelo junto, La Casa del Padre Bolivia sin espacio, y vas a encontrar, ahí está nuestra página de YouTube y ahí están todas las prédicas de las semanas. Así que te animo a buscarlas. También las estuvimos subiendo a Spotify. Para aquellos que tienen Spotify, hay varias prédicas ahí en Spotify. Quiero continuar con la serie de predicaciones, eventos futuros, hablando acerca de los tiempos finales. Y la prédica de hoy tiene que ver mucho con la continuación de lo de la semana pasada. La semana pasada yo les prediqué de dos juicios: un juicio que el creyente va a sufrir y un juicio que el no creyente va a sufrir. Dos juicios: un juicio para el creyente que es de recompensas por sus obras, y un juicio para el no creyente que tiene que ver también con sus obras. Así que continuando esta idea, yo quiero predicarte hoy día acerca del valioso trabajo e importante trabajo que el creyente tiene. ¿Están listos para recibir la palabra, hermanos? Ponga mucha atención, trate de enfocarse en todo lo que le tengo que decir hoy día. Y yo recuerdo que como estudiante de teología, en el 2003 comencé a estudiar teología. 2003, 4, 5, 6 y a mediados del 2007 yo terminé mis estudios de teología. Y durante estos años que yo me preparaba teológicamente o estudiaba un poquito de la Biblia, de aprender temas de iglesia, de consejerías, de cosas que normalmente estudiamos cuando estudiamos teología, recuerdo que había muchas enseñanzas o muchas corrientes que estudiábamos acerca de la segunda venida de Jesús. Y algunas de ellas, ahora pensándolas, me causan tristeza, porque le quita la responsabilidad al creyente que debería tener. El problema es que muchos hemos creído estas enseñanzas y por flojera no hemos buscado lo que es realmente valioso para nosotros, o lo que realmente debería valerse o ponderar para nosotros. Hay muchos creyentes que han dejado de testificar de su fe. Hay muchos creyentes que han dejado de servir al Señor en sus iglesias locales. Hay muchos creyentes que han consumido enseñanzas acerca enseñanzas de doctrinas y han dejado de hacer ciertas cosas por consumir, por aglutinar para ellos conocimiento, y han quitado el enfoque a lo que realmente deberían darle enfoque. El enemigo, escucha bien esto, quiere que no hagamos lo que Jesús quería que nosotros hagamos. Él está en contra de que nosotros hagamos lo que Jesús quería que nosotros hagamos. ¿Estás entendiendo bien? Porque Jesús tiene una voluntad para su iglesia acerca de algo que tiene que hacer urgentemente. Jesús dejó algo específico para nosotros acerca de lo que la iglesia tiene que hacer mientras espera que Jesús venga. Y lo primero que te quiero enseñar hoy día es lo siguiente. Mi primer punto es: trabajen hasta que yo regrese. Trabajen, iglesia, La Casa del Padre. El Señor te dice a ti: trabajen hasta que yo regrese, porque un día el Señor va a venir. Amén. Dígame fuerte, amén. Un día el Señor va a venir, y hasta que yo regrese, dice el Señor, necesito que trabajen. Hasta que yo regrese, necesito que se ocupen de algo específico. Y es esto que te quiero mostrar hoy día. Lucas capítulo 16, versículos 11 hasta el 27. Voy a leerte estos versículos. Lucas capítulo 16 dice de la siguiente manera. Dice, versículo 11:
La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. La razón de las palabras de Jesús en este momento eran porque la gente creía que el reino de Jesús se iba a instalar inmediatamente. Y Jesús les hace una aclaración y les cuenta una historia para ilustrarles lo que quería enseñarles, lo que quería aclararles. Entonces les cuenta esta parábola, y noten bien las palabras intencionales en esta parábola que aplican para nosotros el día de hoy. El versículo 12 dice: les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Si tú te pones a pensar, está hablando aquí de Jesús. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Es decir, dejó instrucciones para los creyentes. Dejó instrucciones para los creyentes, para la iglesia. Versículo 14: pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Versículo 15: después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes le había dado el dinero y quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. El versículo 17 dice: bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? A menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey respondió: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, que a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Semana pasada expliqué que los creyentes vamos a ser juzgados por nuestras obras y vamos a recibir recompensa de nuestras obras. Y los no creyentes van a ser juzgados también por sus obras, pero para castigo. Hermano, hay algo inminente: la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir, y yo no puedo maquillar esta frase que normalmente se le dice: no condenes demasiado, no seas tan duro, no hables de esto. Tengo que decir las cosas como son. El Señor le va a dar a cada quien lo que merece. El infierno es real, el cielo es real. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida y a qué lugar va a ir. Sin embargo, a nosotros, los que hemos decidido por Cristo Jesús nuestro Señor, gritemos amén los que hemos decidido por Cristo Jesús. Aquellos que hemos decidido por Cristo Jesús, aquellos que nos consideramos su iglesia, nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. El Señor le dijo: entre tanto que yo voy, y con este pasaje, entre tanto que yo voy, quiero que me esperen trabajando y que se ocupen de algo. No estamos en esta tierra
para que los años se vayan, o para acumular riquezas, o para hacer un nombre. Estamos en esta tierra solamente para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén en este lugar o no? Porque se desperdicia nuestra vida en cosas vanas, en cosas terrenales, en acumular riquezas, y lo que realmente es importante ha quedado olvidado. Por eso el Señor nos recuerda hoy día: quiero que se ocupen de algo. Iglesia, si tú eres creyente, el Señor, la voluntad de Dios es que te ocupes de algo. No es que te quedes con las manos cruzadas, no es que no sirvas, no es que dejes de hacer algo. Quiere el Señor que te ocupes de algo. Trabajen hasta que yo regrese, dice la Reina Valera. Quiero que trabajen hasta que yo vuelva. Dios está interesado en que tú inviertas tu tiempo de la mejor manera. El versículo 13 del capítulo que te acabo de leer de Lucas 16 dice: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Hay un trabajo que el creyente tiene que hacer. ¿Alguien me dice amén por eso? Hay un trabajo que el creyente tiene que hacer. Cuando yo salgo de casa, yo a veces doy instrucciones a Shalem, a David, a Keren y ahora hasta Israel. Y si yo les doy instrucciones, yo voy y regreso y tengo la expectativa, espero de que ellos hagan las instrucciones que yo les he dado. El Señor ya está volviendo, está regresando y nos ha dado instrucciones, iglesia. Ha dejado un mandato para nosotros. Esta semana es el Love Week. Vamos a ir a la cárcel, vamos a ir a hospitales, vamos a hablar con hijos de personas que están presos. Esta semana comienza el Love Week y es algo que nace no solo en mi corazón, esto viene del corazón del Señor. Bendecir, hablar. A veces no vamos a tener ni oportunidad para predicar, pero sí vamos a dejar un poco del amor del Señor. Y sabes, a veces me duele la indiferencia de las personas a un hecho tan grande y tan trascendental que puede marcar la eternidad. Alguien vino en nombre de Jesús y me dio un regalo. ¿Te das cuenta? Alguien vino en nombre de Cristo, de Jesús, una iglesia, y me dio algo y puede marcar su eternidad. Y estamos tan preocupados en mi problema, en mi dolor, en mi situación, en mis finanzas, y nos olvidamos de lo que es realmente eterno, iglesia. Porque hay algo, una cosa que nos ha pedido el Señor, un trabajo que nos ha dejado el Señor. Trabajen hasta que yo regrese, nos dijo el Señor. Mi segundo punto es este: no se distraigan. ¿Quién en esta iglesia no sabe, o por lo menos no ha escuchado el versículo de la Gran Comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos? Por tanto, id y predicad el evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Quién no ha escuchado ese versículo? ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos tan distraídos en hacernos un nombre nosotros, que nos hemos olvidado de lo que realmente es importante. Y si hablamos de eventos futuros, estamos hablando de lo que Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice. El enfoque de la profecía bíblica y de los eventos futuros es Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo nuestro Señor nos dejó su gran voluntad escrita. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y predicad el evangelio. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque nos distraemos. Nos distraemos con nuestros problemas. Porque ¿quién en esta iglesia no tiene problemas? Porque ¿quién en esta iglesia no necesita oración? Porque ¿quién en esta iglesia no tiene una dificultad cada día, capaz, un problema, una deuda, algo que solucionar?
No se distraigan, iglesia. Nos hemos distraído porque el fin es eminente. Yo quiero que te fijes cuántas veces aparece la palabra el fin en este pasaje que te voy a leer. Y cuando yo lo lea, cuando llegue la palabra el fin, yo quiero que tú lo leas conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Dice de la siguiente manera: más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin? No, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, porque ellos estaban curiosos. Porque cuando dijimos eventos futuros, vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Pero Apocalipsis 1 me dice que el fin de Apocalipsis, de la profecía, es Jesucristo. Entonces Jesucristo aquí les está dando una explicación, porque ellos están pensando, ellos están preguntándose: ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber cuando tú vas a volver? Entonces el versículo 4 dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Está dando lo primero, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. O sea, va a haber mucho mentiroso. Después, ¿qué va a pasar? Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Versículo 6, oirán de, perdón, continuando con el versículo 6. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin, no están conmigo, hermanos. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. ¿Qué nos está diciendo aquí la escritura? Nos está diciendo de que va a haber enfermedades, que van a venir mentirosos, que van a haber guerras, todo lo que está sucediendo ahora. Pero el fin, dice, no vendrá inmediatamente después. Versículo 7: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Versículo 11 dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. El Señor es muy intencional cuando coloca palabras en la escritura, y una de esas palabras intencionales es esta: va a llegar el fin, no cuando se oiga de rumores de guerras, no cuando se oiga de una nación contra otra nación, o de una persona engañando a otra. Va a llegar el fin cuando la palabra del Señor, la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces recién vendrá el fin. Lo que el Señor dice es: trabajen mientras yo regreso, y recién va a llegar el fin. Esto ha sido motivo de discusiones durante siglos, y la gente argumenta constantemente acerca de esto. Y cuando yo estuve en el seminario, les conté a los del primer turno: hay un problema que sucede a muchos de los que van a estudiar teología, y es que piensan que ya saben muchas cosas. Y yo recuerdo que yo me sentaba en la mesa después de la comida de las 5 de la tarde, y me sentaba en la mesa a hablar con amigos, y comenzamos a hablar de teología,
de nuestro gran conocimiento teológico. Y recuerdo haber conocido a un amigo, tenía un gran amigo que se llamaba Patricio, el Patrick le decíamos todos, y él era el hijo de unos mexicanos que vivían en Texas, en Estados Unidos. Y recuerdo que le decíamos su apodo Bolillo, y Bolillo es un pan allá, pero él nació ahí y él estaba en Puerto Rico estudiando conmigo teología. Y yo lo quería mucho y lo apreciaba mucho y lo admiraba mucho. Su pastor era un teólogo muy reconocido por los fundamentalistas, por la corriente doctrinal en la que yo estudiaba. Y recuerdo que era muy buenísimo todo lo que él hablaba y yo lo admiraba, pero a mí no me gustaba mucho. Nunca me ha gustado ponerme a carearme así de debatir o de cosas así, porque siempre he pensado lo que mi padre me enseñó, que mis convicciones no están en tela de discusión. Sí puedo ser convencido por el Espíritu Santo. Y recuerdo que nos sentamos a la mesa y nos pusimos a debatir ahí. Yo me puse a reír. Yo para mí riéndome, ahorita el Patricio le va a dar y le va a contestar a este, y van a quedarse con la boca callada. Y recuerdo que uno de los profesores se puso a tomar agüita en un conito. Allá se toma en conitos así de papel. Estaba tomando agua y nos escucha. Se paró a tomar harta agua, tenía mucha sed, ¿no? Y nos escuchó harto rato, y nadie nos habíamos dado cuenta hasta que se comenzó a reír. Y se estaba riendo un poco más y se rió un poco más fuerte, y escuchamos sus risas. Y recuerdo que voltea ahí uno de ellos, Patricio, y los otros muchachos, y ¿por qué se ríe de nosotros? Y surgió la pregunta: ¿se está riendo de nosotros? Entonces el profesor contesta y le dice: sí y no. ¿Por qué le preguntamos? Lo que pasa es que hace unos 30 años, nosotros también, con los que estudiábamos teología, estábamos discutiendo de las mismas cosas de las que ustedes están discutiendo hoy en día. Recuerdo que hubo un sentimiento en mi corazón, y ahora que lo pienso mejor, a veces estamos perdiendo tanto tiempo en cosas que no son eternas, hablando sobre hablando sobre la media y hablando sobre la post tribulación, hablando que si tú eres de aquí y eres que esta postura, que si tú eres calvinista o eres arminiano o eres de los otros o eres de aquellos. Hermanos, si no lo sabían, los términos pre-post tribulación significa pre, antes de la tribulación; post tribulación, después de la tribulación. Otros creen que el Señor va a venir en la mitad de la tribulación. Y en realidad lo que importa y lo que realmente es importante para las personas es que sean salvos por Jesucristo nuestro Señor. Hace 30 años el profesor dijo que hace 30 años, les estoy hablando de hace como unos 15 años, cuando yo era estudiante de teología. Hace 30 años que ya venían discutiendo de esto. Y si tú sumas los 30 más los 15 que yo ya estudié, son 45 años que ya estaban discutiendo de estos temas. Y la gente sigue argumentando y argumentando sobre estos temas, y tratan de identificar al anticristo, y tratan de identificar cuándo va a pasar, y le tratan de poner fecha a cuándo va a venir el Señor, a qué ciudad va a venir el Señor, qué momento va a venir el Señor. Y la gente se está perdiendo. En los últimos 150 años se le ha puesto nombre al anticristo porque la gente está ocupada, los creyentes, la iglesia está ocupada en tratar de identificar quién va a ser el anticristo o cómo va a suceder esto. Y se están peleando denominaciones, iglesias, están discutiendo y se están peleando y se están mirando mal, porque yo creo esto y tú no crees aquello, y que yo soy calvinista y yo soy arminiano. Y eso no es lo realmente importante. Se dijo que Mussolini fue identificado como el anticristo a comienzos del siglo XX. Se decía que Hitler era el anticristo. Escuché decir que había un estudio de la numerología bíblica
Yo no sé si existe esa cosa. Y alguien le puso que ese nombre de tal persona se sumaba al 666 entre su nombre, entre su segundo nombre y su apellido, y sumaba 666. Y están buscando a alguien que se llame que su nombre sea 666, y le están dando el crédito de que es el anticristo, y están ocupados en eso. Se dice que el príncipe Carlos también dijeron que era el anticristo. Dijeron que algunos presidentes coincidían con las características del anticristo. Y lo que nuestra generación está haciendo es enfocarse en lo que ellos creen y tratar de buscar una respuesta. Y no está mal tener conversaciones teológicas. Son emocionantes cuando me preguntan personas que quieren saber, que quieren conocimiento. Pero es muy entretenido entrar en la especulativa palabra profética en vez de leer la segura palabra de profecía, que es la palabra de Dios. Comenzamos a argumentar al respecto y nos volvemos divisivos, que si tú eres de esto y tú crees esto, yo no me voy a juntar contigo. Que si es importante, que si tú eres de la línea de los calvinistas, entonces yo no puedo estar contigo. Y nunca han escuchado aquí en este púlpito que estemos atacando a una persona. Porque la boca de la iglesia se tiene que llevar solamente, se tiene que llenar solamente de una predicación de Jesucristo nuestro Señor como Salvador. Alguien escribió 88 razones por las que en 1988 va a venir Jesús. Y cuando no vino Jesús y era el 89, publicó 89 razones por las que Jesús va a venir en 1989. Aquí en Bolivia alguien dijo que Jesús vendría a una ciudad aquí en Bolivia, y dio la fecha y dio la hora, y luego cuando llegó el día se arrepintió. Salió una película hace años que decía el 2012, el fin del mundo. Yo creo que si hay alguien que le achunta al día y que le da al día y la hora en que Cristo va a venir, Jesús lo va a cambiar. Jesús lo cambiaría la fecha. Porque se tiene que cumplir lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 36. Y dice: sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Si alguien acierta en adivinar la fecha y la hora, el Señor lo volvería a cambiar para que se cumpla su escritura. Las conversaciones han sido hechas en los años pasados, y la enseñanza moderna sobre el rapto y la segunda venida, de que tú vas a ser salvo sí o sí, y que si el Señor te salvó, y que esto, y está dividiéndose la iglesia solamente por ignorancia. Pastor, me preguntaron, ¿nuestra iglesia es calvinista o es arminiana? O nuestra iglesia, porque yo creo mucho en la doctrina reformada, yo creo mucho en esto. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Nuestra iglesia es bíblica, tiene que ser bíblica. No puedo irme tras un hombre o tras otro hombre o tras una corriente doctrinal o sobre los escritos de interpretación que le dio una persona. Yo tengo que ser bíblico, tengo que amar su palabra. No puedo irme, no puedo responderte de otra manera. Tenemos que ser bíblicos. Nuestra teología no está basada sobre la profecía que se cumplió allá, o sobre lo que dijo tal persona, o sobre el reformador tal o el reformador cual. Nuestra teología está basada en lo que la palabra de Dios dice, querida iglesia. No podemos perder tiempo respondiendo necedades.
A veces me envían videos, ¿y tú qué dices de esto? Y me dicen, y me envían videos, ¿y tú qué dices de aquello? Y están buscando solamente debatir acerca de uno y de aquello. Mis convicciones, tus convicciones no tienen que ser debatibles, tienen que ser estudiables. Estás basando convicciones en lo que un video de alguien que ha estudiado algo y de que ha interpretado la Biblia conforme a su idiosincrasia y conforme a sus pensamientos y a lo que a su entorno interpreta y lo que ha vivido. Querida iglesia, estamos tan distraídos en ver videos de TikTok, en ver videos de YouTube, que hemos perdido el verdadero enfoque de lo que el Señor nos dijo. Va a haber mentirosos, va a haber rumores de guerras, pero todavía no voy a venir. Voy a venir, el Señor va a llegar cuando el evangelio inunde la tierra. La gente se ha pasado discutiendo. Hace 45 años los compañeros de estudios de mi profesor de teología, con doctorados, con maestrías, mientras se reía de nosotros, hace 15 años, sentados a la mesa, 17 años capaz, sentados a la mesa, porque capaz ya entendía lo que ahora yo entiendo. Estamos preguntándonos que si se tiene que predicar, que si se puede predicar con camisa y corbata, o que no se puede predicar porque no tienen zapatos. Y estamos preocupados en cosas que se están acabando y nos estamos dividiendo. La iglesia está dividiendo por cosas que se están acabando y los eventos futuros. El fin es inminente y el Señor nos dio un encargo por estar preguntándonos por qué la iglesia, la casa del Padre, está pintado de negro. ¿Por qué tienen, no sé, lo que quieran tener? ¿Por qué allá en tal iglesia es así? Y estamos tan ocupados pensando cosas y tratando de buscar una justificación. ¿Cómo le voy a responder a tal persona que me dijo esta cosa si tan solo ocupásemos ese tiempo en lo que es eterno? Si tan solo ocupásemos ese tiempo en hacer y realizar el encargo que el Señor nos dio. La gente se emociona tanto peleando por cosas teológicas que no se ocupa de lo que realmente debería ocuparse. Yo sé, hace un tiempo yo seguía a varios youtubers cristianos que se rompían ahí. Y que ahora que me pongo a pensar, me encantaba verlos romperse. Hace 17 años, cuando yo me sentaba a la mesa, también me encantaba verlos romperse. Dejé de seguirlos, y dije, voy a hacer lo que realmente tengo que hacer. Nosotros, iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio a todo el mundo. Este Love Week, lo que viene ahora esta semana, es una gran oportunidad para que tú te encargues en tu ocupada vida de demostrar, de poner en práctica toda la fe que dices que tienes, porque hay un solo encargo que el Señor te dio. Muchos quieren saber mi punto de vista escatológico. Cuando me preguntan en las clases de frutos, cuando he dado, o cuando he hablado con alguna persona, ¿y tú qué piensas de esto? Y quieren saber mi punto de vista escatológico, es decir, de tiempos finales, lo que va a suceder al final de los tiempos, de los eventos futuros. Y este es el mío, escucha, es Jesús está regresando. Jesús va a volver. Y no tengo que pelearme con nadie que crea otra cosa o que esté pensando otra cosa, que si es pre, post o mid. El mismo Señor que me salva a mí, yo sé que lo ha salvado a Él también, por gracia, por misericordia, solamente por bondad. Iglesia, la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? Quiero terminar esta predicación leyéndote algo que
algo que quiero que tal vez lo voy a publicar en el grupo social de la Casa del Padre. Si no estás en el social, deberías estar. Pídele a Damaris que te agregue al final. Y es lo siguiente: son 21 hechos irrefutables acerca de la segunda venida de Jesús. Después de que yo diga el primer hecho, el segundo hecho, el tercer hecho, después de que mencione cada hecho, ayúdeme y grite amén fuerte a eso. Amén, iglesia. Primer hecho: el mismo Jesús vendrá otra vez. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Gloria a Dios por eso. Segundo, el mismo Jesús nos recibirá. Juan 14:3, cuando vayamos ahí con Él, Él nos va a recibir. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Alguien quiere estar con el Señor Jesús siempre, siempre, siempre? Él nos va a recibir, iglesia. Tercer hecho irrefutable: ¿qué va a suceder? Estamos discutiendo de cosas. Esto va a suceder, esto va a pasar. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con Él para siempre. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Número 3, nos encontraremos con Él en el aire. ¿Qué Superman, hermano? Ni qué Superman. En la segunda película de la Mujer Maravilla ya podía volar. Nosotros vamos a volar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Alguien dígame amén por eso, hermano. Número 4, Él ministrará a aquellos que están velando. ¿Estás atento? ¿Estás velando? Lucas capítulo 12 versículo 37 dice: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso, velando, están listos, están preparados, están esperándolos. Me encanta una frase que mi esposa dice siempre, y lo decimos con mis hijos, les hemos enseñado, y dice: Jesús, ven pronto Jesús, que se acabe todo esto, ven pronto Jesús. ¿Alguien quiere que Jesús venga pronto, hermano, o no? Dice Hechos capítulo 1 versículo 11, dice, Lucas capítulo 12 versículo 37 dice: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá. El Señor ministrará a aquellos que están esperando. ¿Estás esperando al Señor? Él te va a atender. ¿Qué te parece esa? El quinto es el siguiente, me van a gritar amén fuerte: Él regresará a la tierra. Hechos capítulo 1 versículo 11: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Un día el Señor volverá. Gloria a Dios por eso. Número 6, Él regresará al monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 versículo 4. Esto es importantísimo. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces en el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará al norte y la otra mitad hacia el sur. Número 7, Él regresará en llama de fuego. Y Dios, dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, 2 Tesalonicenses 1, 7. Estoy poniendo en apuros al que está poniendo letras allá, pero tiene que estar conmigo. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre todos los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan. Puedo predicar de esto, puedo dar una prega completa de esto. Se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor regresará
en llamas de fuego. Número 8, Él vendrá con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24 versículo 30. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto va a suceder, hermano. Número 9, Él se parará en la tierra. Hace unos días mi hija me dijo, Shalem, me dijo: papá, Messi estuvo en Bolivia. Me dijo Shalem, así como que es wow, así, ¿no? Y yo estaba en el auto manejando, y siempre tengo una respuesta interesante para mis hijos, para que ellos piensen. Y ella me dijo: papá, Messi estuvo en Bolivia. Wow, ¿qué? Hemos estado cerca de Messi, me dice ella. Nunca le he visto mirar un partido, pero ha dicho eso, y sabe quién es Messi. También sabe quién es Shakira, ¿no? Se ha vuelto popular la Shakira. Pero mi hija me dice: Messi estuvo en Bolivia. Sí, qué privilegiado, ¿no? Sí, papá, qué privilegiados, dijo ella, ¿no? Como que somos, no, qué privilegiado ese tipo, le digo, que ha respirado y ha pisado el mismo suelo que tu padre ha pisado, le digo. Ay, papá, me dice, qué privilegiada será la tierra, porque Jesucristo se parará en la tierra, iglesia. Gloria a Dios. Job 19:25 dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Número 10. Todos están buscando quién es el anticristo. Cuando yo era chiquito era un tal Michael Smythe, algo así, que era el anticristo. Ahora dicen que otro es el anticristo. Han puesto a un presidente como el anticristo. Pero ¿sabes qué va a pasar con el anticristo? Él, o sea Jesucristo, destruirá al anticristo. Entonces dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará de gracia, ¿no? El Señor Jesús con soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Número 11, el Señor Jesús se sentará en el trono de su gloria. Alguien grita amén. Mateo capítulo 25 versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Gloria a Dios por eso. Número 12, escucha bien, escucha: se le dará el trono de David. No dice amén porque no saben lo que significa, ¿no? Tiene que estudiar, pues, hermano, la Biblia. Lucas capítulo 1 versículo 32 dice lo siguiente: es que del linaje de la tribu de David, de ahí viene, del linaje de David, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 32 de Lucas 1, dice: Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Mira esto: el Señor, es que Dios es cumpliendo su palabra, esto es profético. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Número 13, se le dará las naciones. Tan solo pídelo, dice el Salmo 2:8, y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Lea el Salmo capítulo 2 profético. Número 14 dice: Él reunirá a todas las naciones y las juzgará. Hermano, ya se les está bajando. Y las juzgará. Ayúdeme. Mateo 25:32 dice: todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará, mira esto, separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿De qué lado vas a estar tú, hermano? ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Número 15. Estén listos, van a decir amén. Él reinará en la tierra. Jeremías capítulo 23 versículo 5 dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré
un descendiente justo del linaje del rey David. Escuche ahí, él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. El Señor Jesús reinará toda la tierra. Esto se está poniendo buenísimo. Número 16 dice: se le dará los reinos de este mundo. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es reinado, ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Número 17: se le dará el dominio total. Daniel capítulo 7 versículo 14 dice: se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Número 18: todos los que estén enterrados, todos los muertos escucharán su voz. Hermano, escucharán su voz. Los vivos también. Muy bien. Dice Juan capítulo 5 versículo 28: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acercó el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Número 19: todos los ojos lo verán. Todos los ojos lo verán. Apocalipsis 1:7 dice: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Número 20: toda rodilla se doblará. Isaías 45:20. Ponte de pie, por favor. Reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. Estoy en Isaías 45 versículo 21. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iban a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador fuera de mí. No hay otro, dice la palabra. El versículo 22: que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Entonces viene el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el número 21 es mi conclusión. Nosotros podemos apresurar la venida del Señor. ¿Quién va a responder a esta tan gran comisión que el Señor nos ha dado? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12: esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Nosotros, los que esperamos con ansias, podemos hacer que el Señor vuelva pronto. ¿Qué te parece que este dolor se acabe? ¿Qué te parece que todas las dificultades, que este mundo de una vez con todo su dolor, con todos sus males que tiene, se acabe, termine? Ya vamos a estar con Él. Nosotros podemos hacerlo.
En vez de estar tan ocupados en formar un nombre, en forjar un nombre para nosotros aquí, ¿por qué no hacemos algo por la eternidad? Que el Señor te ayude y nos ayude para que nosotros podamos hacer tesoros allí en el cielo. Y hagamos, sí, algo por el Señor para poder presentarle a Él allá cuando estemos. Que alguien te pueda mirar en el cielo y te diga: gracias por tu testimonio, gracias por tu vida, porque tú me enseñaste que Jesús vive. Gracias, gracias. Que se tope contigo allá y que te dé la mano y te diga: gracias por lo que hiciste por mí, gracias por orar por mí tantos años. Porque tú oraste y no dejaste de orar y insististe conmigo. Yo estoy aquí hoy día. Gracias porque tú tuviste que ver con mi salvación. Eso es eterno, hermanos. Y ese es el mandato que el Señor nos ha dejado. Esta semana es el Love Week y yo creo que podemos hacer algo por la eternidad. ¿Qué les parece, iglesia? Eventos futuros, se trata de eso. Yo creo que tú quieres saber más de los 7 sellos, los siete juicios que van a venir y todo lo que viene en Apocalipsis. Pero el Apocalipsis se trata de esto: la gran comisión que el Señor nos dejó y el resultado de ella. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es la pregunta. Hagamos una oración ahí donde estamos. Cierra tus ojos, por favor, y hagamos una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Oro, Dios, que dirija nuestras vidas.